El Consejo Nacional de Televisión y Pingüino Televisión presentan Redescubriendo Patagonia, arquitectura colonial, del campo a la ciudad. La sociedad aquí fue una subasta que hicieron, o sea, como ellos tenían concesión previa, no le pertenecían los terrenos, ni tenían derecho a arrendamiento, ni a compra tampoco. Así que los intereses que habían, que de repente veían, hoy ahí abajo en la Patagonia, donde nunca creíamos que iba a crecer algo y que no íbamos a poder conseguir progreso industrial, se puede, hay ovejas, hay lana que se exporta, etc. Él tuvo la idea de venir por el mar, de ver cómo es la entrada por los fiordos, y había mirado los mapas ya, y Ladrillero había entrado en el año 1557, creo que era, hasta el seno de Última Esperanza, y además tenía material de cartografía de Skyring y de Kirke cuando estuvieron aquí. Y con eso él pensó que podría venir por mar para descubrir aquí los diferentes fiordos y en especial para examinar el terreno en pos de la crianza de ovejas. Ese era su interés, no era el interés ni hidrográfico ni político en realidad tampoco. Y entonces expuso su idea a su amigo Stubenrauch, Rodolfo Stubenrauch, que en aquel entonces era cónsul alemán en Punta Arenas. Y este primero le dijo, está loco, que invierno, el mes de junio, se va a pescar todo el frío ahí. Dijo, bueno, pero en verano tengo el trabajo en la estancia y la única tiempo en que lo puedo hacer es ahora, y además quiero saber cómo el clima ahí es en invierno para la crianza de ovejas. Y además puede ser que no tengamos tanto viento. Si pensamos en el caso específicamente de la provincia de Última Esperanza, los primeros asentamientos de la provincia se llevaron a cabo por el interés y la inquietud de colonos que se vienen a establecer para poder formar estancias ovejeras. Es importante y está muy ligado. Y también hay que considerar que la presencia de las primeras grandes estancias ovejeras, como la de Cerro Castillo, es a partir de 1905, y consideramos que la fundación oficial de Puerto Natales es recién en 1911 como poblado. Y antes de llegar a la península Antonio Varas, querían ir al frente, se encontraron con una canoa de indios. Y los indios primero arrancaron, eran Cahuéscar, y después se les ofrecieron provisiones, y entonces se acercaron, pero después se fueron otra vez. Y desde entonces los indios siempre iban detrás,
O sea, usaban las fogatas que ellos tenían y prefirieron dejar siempre un guardia en la noche ahí, porque no sabían cómo iban a reaccionar los indios con ellos. A todo esto era julio, fin de julio ya, y vieron que las provisiones que les quedaban no eran muchas, así que tenían que volver a Isthmus Bay. Un día, y entonces tenían una técnica para salir contra las olas grandes, pero no tenían la fuerza, y la ola grande pesca el bote y lo da vuelta y se mojan todas las provisiones. Un poco contextualizando cómo surge esa estructura de estancia que es eminentemente funcional, hay que decir que la colonización de la región de Magallanes está ligada a la presencia de ganadería extensiva, de ovejería, como una decisión de parte del Estado por traer el desarrollo y la colonización a la región de Magallanes a través de esa actividad. Es así como la presencia entonces de estas grandes compañías ganaderas van a marcar la forma en cómo se va a trabajar la tierra y la principal actividad económica de la región a fines del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, que es la ganadería extensiva de ovejas. El primer puerto estuvo aquí en Puerto Consuelo, y cuando ya aumentó tanto la producción de lana, necesitaban buques más grandes, entonces no alcanzaba la profundidad del mar para las quillas, se fueron a Puerto Prat, y también tuvieron el problema que llegaban buques más grandes a Puerto Cóndor. Ese fue el último puerto antes de Natales. Bueno, las estancias nacen con la época de la conquista del territorio. En realidad, aquí se conocía en Magallanes todo lo que era las costas, pero no los interiores. Conocer los interiores era lo más complicado porque indudablemente no se conocían, eran territorios desconocidos, lugares inhabitables prácticamente, solamente los habitaban quienes ocupaban el territorio en esa época, que eran los indios autóctonos del lugar. Por lo tanto, conquistar el territorio fue un trabajo muy difícil para el que llegaba. Por supuesto que también hay que considerar en la época, estamos hablando fines del siglo XIX, porque no era llegar a instalarse en un determinado lugar, sino que una vez que el territorio era reconocido por las personas y que se conseguían las concesiones necesarias para instalarse, se buscaban los lugares generalmente en la Pampa, por ejemplo, los lugares que tenían pequeños valles o que estaban protegidos con algunas colinas, o más a la cordillera ya prácticamente con cerros más altos o bosques. Pero había que protegerse del clima, por lo tanto era muy importante la orientación del viento, el asoleamiento, una serie de características arquitectónicas que hasta el día de hoy todos los arquitectos usamos.
Luisa fue una casa muy bien construida, incluso con cimientos de concreto y con sótano también. Quedan los cimientos de concreto y la escalera que iba hacia el parque. Y Villa Luisa era un parque fabuloso, aquí como lo describe Plucho en su libro. Más encima, escasez de muchos materiales, de muchas cosas, permitió crear una arquitectura muy distinta al resto del territorio, del resto de América, podríamos decir. Por cuanto había que instalarse rápidamente, había que hacer construcciones que sean simples, de fácil edificación, que no dependiera de una mano de obra especializada. Eso significó que había que diseñar edificaciones fáciles, y se utilizó la madera y se utilizó el fierro. Por eso que las construcciones en madera y fierro que se encuentran en la Patagonia, nosotros le denominamos como arquitectura patagónica, que fue el nacimiento de las estancias. Permitía una rápida edificación de tal manera que podían ocupar rápidamente los interiores y tener cobijo al clima que era riguroso, especialmente en la época invernal. Construir, ¿no es cierto?, sin tener recursos de resguardo inmediatos era muy complicado. Y por eso esta arquitectura patagónica se difundió en todo el territorio, tanto chileno como argentina, y permitió tener una característica muy especial que hoy día la dignificamos, ¿no es cierto?, como una arquitectura patrimonial de la región. Bueno, todo eso está bien pensado en cuanto a la funcionalidad del trabajo con la oveja. Entonces yo creo que hay que partir pensando en un simple galpón de esquila y los corrales donde se trabaja, donde se administra toda la estancia. Es en los corrales donde se hace la parte de la hacienda, en los corrales donde se marcan los corderos, y es ahí donde comienza entonces a pensarse la estancia. Estos corrales tienen que estar en un punto tal, cosa que los grandes piños de ovejas que vienen desde las praderas puedan entrar de forma fácil a la parte urbana de la estancia propiamente tal. Entonces generalmente son esos corrales los que están en un extremo de la estancia. De ahí, de esos corrales, hay que pensar en los galpones, como el galpón de esquila, que es fundamental en toda estancia magallánica, puesto que la ganadería es ganadería de lana y carne, es lo que se explota en estas estancias. Este galpón tiene una historia. Este se quemó el año 51 de la sala de máquinas para atrás. Se quemó con animales. Yo no estaba en ese momento, era chico todavía, trabajaba en Guido. Tenía 12 años más o menos cuando escuchamos la noticia que se quemó el galpón este con animales. El puesto es una casa que está retirada de la estancia, porque está en los campos más lejos. Entonces ahí ponen una persona para que cuide los campos donde hay animales que están lejos de la estancia. Ese sería el puestero.
Y el puestero todos los días de la mañana tiene que salir al campo a recorrer su oveja o vacuno si está cuidando. Más eso nomás. Y en las tardes ya mantener su casa nomás, venir a picar su leña, prepararse para la noche. Y todos los días es lo mismo. Yo soy de familia de campo, por parte de mi mamá. Y bueno, terminé mi estudio, sí. Bueno, toda la enseñanza media siempre iba al campo. Como mi abuela tenía huerto, habían vacas, caballos, así que ahí andaba siempre. Y de ahí después ya terminando, ahí empecé a trabajar. Bueno, la importancia que tiene la estancia Cerro Castillo es que en sus orígenes fue la más importante de la explotadora Tierra del Fuego aquí en la provincia, ¿ya? Cabe recordar que la explotadora llegó a última esperanza a partir de los remates de tierra de 1905, en que estos campos pertenecían a colonos, a pioneros que habían llegado a partir de 1893, 94 en adelante, y los títulos de posesión que ellos tenían de los campos eran precarios, no eran propietarios, ¿eh? Entonces se produjo el remate de 1905. Entonces, y la gente no tiene solo concesiones, así que vinieron otros intereses, como bien el historiador Mateo Martinich escribe en su libro, financieros, y subastaron esto 2 veces. En la primera subasta fueron tan altos los precios que ofrecieron que nadie pudo comprar. Eso fue en marzo de 1905, y en septiembre de 1905 hicieron la segunda y se lo llevó todo la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, y todos los estancieros que habían trabajado aquí desde los 15 años tuvieron que irse. Y el único que se salvó, porque escribió antes al gobierno, era mi bisabuelo, y él cuando falleció en 1908 no sabía si los hijos iban a poder quedarse con la estancia, porque todavía no había salido el derecho a compra, que tenían que hacer para él una ley especial. Y esa ley demoró mucho en salir, porque siempre hubo gente que no quiso que se quedara aquí. Porque era una empresa inglesa, e ingleses y alemanes siempre se anduvieron rivalizando. Y en realidad, recién en 1911, mi abuelo con sus hermanas pudo comprar a un precio bastante alto la estancia. Este galpón tenía 32 guías de esquila, 32 esquiladores, y se esquilaba 4.000 lanares al día. Salían los 4.000, entraban 4.000, pero habían 32 esquiladores. Acá al centro trabajaban los velloneros, los escoberos, y las mesas estaban ahí. 3 mesas para ir enrollando el vellón, limpiándolo y enrollarlo y llevarlo a la prensa. Y antes de la prensa había un clasificador de lana que era inglés. Ahí pasaban todos los vellones. Acá no quedaba nada, los gringos llevaban toda Inglaterra, llevaban la lana, llevaban la carne, y ellos traían toda su mercadería, ropas y algo para comer, traían para todas las estancias. Traían en el barco, y el barco cuando volvía llevaba las riquezas que entregaba a estos campos. Llegaban muchos colonos, llegaba gente inmigrante, y llegaban a este territorio en busca de fortuna. Y una de esas fortunas fue la ocupación de los campos y la ganadería. En esa relación fue que se fueron ocupando todos los territorios, ¿no es cierto?, aledaños, primero a la costa y después hacia el interior. Siempre viendo las vías de comunicación, de salida y acceso de sus productos, por lo cual el instalarse en una estancia, en un lugar muy lejos ya de un punto que era la aldea de Punta Arenas. Y una cosa que también es muy importante destacar, que casi duplicó la población que existía hasta ese entonces en Última Esperanza, porque fue una gran llegada de personas a trabajar a la estancia que hizo que aumentara la población.
los altos mandos eran ingleses, británicos, las administraciones, las subadministraciones, los contadores, en fin, los administradores de estancia. Los gerentes también eran todos británicos, y también en los mandos medios e inferiores también había, por supuesto, ovejeros, esquiladores británicos, y la gran presencia de los inmigrantes chilotes que comenzaron a llegar a trabajar acá también como esquiladores o a desempeñar labores de ovejeros, de puesteros, alambradores, en fin, toda la amplia gama de trabajo que se podían desarrollar en las estancias. También hay que pensar más adelante en las habitaciones donde va a vivir toda la gente que trabaja en esta estancia. Entonces teníamos presencia de casas patronales que se encontraban también en un extremo de la estancia propiamente tal, y por ahí íbamos pasando entonces a otros establecimientos y casas de los capataces, casas de peones, y todo esto bien estructurado. La casa patronal en una estancia era en muchos casos la segunda casa, era la casa de la estancia, pero era una casa en que se vivía prácticamente invierno y se vivía también en verano. Por lo tanto, tenía que ser una casa muy abrigada, con todas las comodidades que uno podía tener en la ciudad, y de hecho las grandes estancias, las primeras estancias, uno puede ver las magníficas terminaciones interiores que hay, el mobiliario que hay, incluso la loza, o sea, todo era de primera. Porque no solamente era para la familia, sino que aquí también se recibían visitas. Había gente que recorría los campos y se recibían de distintos lugares. Y generalmente era gente extranjera, que se conocían en el momento, ni siquiera eran invitados especiales. La estancia Caleta Josefina en Tierra del Fuego es una estancia ganadera muy interesante, de edificaciones realmente ricas de observarla, de admirarla, porque son construcciones que se hicieron en un tiempo en la cual prácticamente no habían caminos, no había forma de acceder, no había materiales, y se construyó una gigantesca estancia con instalaciones de primera calidad. Hoy día también esas edificaciones prácticamente están abandonadas. No, la explotación ganadera que se hace tal vez hoy día se dirige a otras estancias para hacer sus esquilas, etc. Y por supuesto que todas esas instalaciones que hoy día se van deteriorando con el tiempo, y nadie las mantiene, nadie se preocupa de que esto de alguna forma sea a futuro, ¿no es cierto?, un atractivo más turístico. Más aún ahora, ¿no es cierto?, en que se está conquistando, por así decir, territorialmente el resto de Tierra del Fuego con la apertura de nuevos caminos. Está por otro lado Puerto Yartu también, que se ha ido levantando en recuperación, pero esta estancia aparece bastante abandonada. Inicialmente, incluso en la ciudad de Punta Arenas no se pintaban los edificios, las casas eran de madera, y la madera se iba poniendo con ese color gris que toma con el tiempo, ¿no es cierto?, las maderas, y solamente se pintaban los edificios públicos. Sin embargo, con la llegada de inmigrantes, los inmigrantes de Europa trajeron el color, trajeron la pintura, y así las estancias todas se identifican por determinados colores. Cada estancia tenía su sello y sus colores, por lo tanto uno identificaba incluso la ocupación del territorio, porque de repente los portones están pintados con el mismo color de las casas, ¿no es cierto? Y ciertos elementos de escaleras que pasaban las cercas, etcétera, están pintados del mismo color, por lo tanto mantiene como la ocupación del territorio con un determinado colorido, y cada estancia se identificaba de esa forma. Pasa que con la instalación de las estancias hay que pensar que estos territorios estaban ocupados por los tehuelches, ¿no es cierto?, que eran los que dominaban toda la zona de la Patagonia, y el hecho de que se instalara una estancia indudablemente estaba invadiendo un territorio que era de ellos.
Hubo que poner alambradas, lógico, porque había que cercar los animales, cuidarlos, etc. Y esto empezó a haber un conflicto con los indígenas, que bueno, como saben, en definitiva, cómo terminó esto, desapareciendo los indígenas y siguiendo la explotación. Fue pasando el tiempo. Lo que antiguamente fueron casas patronales, hoy día han pasado a ser hostales, hosterías, estos centros que ya tenían un cierto lugar de emplazamiento elegido especialmente por razones climáticas, por razones de los cursos de agua, protección climática, etc., logran establecer un cierto atractivo para mucha gente, ¿no es cierto?, que vivía un poco más alejado. ¿Por qué? Porque estos lugares indudablemente también tenían escuela, empezó a generarse la escuela. Muchos de ellos pasaron a ser bases de una comuna, y de hecho funciona la alcaldía, funciona con todas sus instalaciones y todos sus servicios, posta de primeros auxilios, bomberos, etc. Por lo tanto, la elección, que en un principio fue tal vez una elección ganadera para instalarse en un lugar, en un territorio y poder conquistarlo, hoy día se han transformado en verdaderos pueblos que están creciendo y se están desarrollando. La estancia de San Gregorio cumple con un rol fundamental en la arquitectura patagónica. La verdad es que es una pena cómo se está destruyendo, año tras año se ven cómo se está deteriorando. Hay mucha gente que la visita, estaciona su vehículo, se baja, la recorre, porque realmente es admirable. Es una construcción que debemos de alguna forma mantener en el futuro, no dejarla que se siga destruyendo. No podemos transformar todas las estancias en museo, eso es lógico. El patrimonio, para que se cuide, tiene que ser un patrimonio vivo, es decir, tiene que vivirse, tiene que seguir ocupándose, tiene que reciclarse. Y yo creo que Río Verde es un buen ejemplo de eso. Se han ido reciclando los edificios y están ocupados la mayoría de ellos, por lo tanto también se mantienen. Y en el caso de Río Verde es un ejemplo muy especial, digamos, porque si bien es una arquitectura patagónica, ¿no es cierto?, tiene ese aire inglés, ¿no es cierto?, que le dieron en algún minuto quienes lo construyeron, y le ha dado esa característica típica de un lugar muy especial dentro de la comuna de Río Verde. Bueno, ahora acá estamos trabajando en general. Hacemos turismo, trabajamos con ovejas, trabajamos con vacunos, con los caballos, herramos. Acá hacemos de todo, en esta estancia se hace de todo. Se alambra, de todo trabajo. Cuando estamos en el Paine no, porque era puro turismo. Pero acá ya no, acá ya es todo, pega de todo. Como una verdadera estancia pega de todo. Lo único que está incluido es el turismo, porque antiguamente no había turismo casi. Bueno, el turismo cada año va aumentando. Mucho más gente va llegando y no, el turismo es una fuente de trabajo para mucha gente de Puerto Natales. Claro, en general el turista viene y, bueno, acá viene a hacer el cabalgata, ¿no? Porque y camping igual de repente viene gente que va puro acampar acá. Hacen carpa y se arreglan solo. Bueno, cuando le toca el tiempo bueno quedan fascinados, pero hay veces que le toca todo tapado, lluvia. No ven nada, pero en cabalgata sí, todo le gusta. Cuando está bonito el día, andan todos felices. Ya la gente, ahora hay un montón de estancias que se dedican al turismo, así que no, yo creo que ya va más adelantado que el ganadería. Sí. En este momento ya me dedicaría más a la ganadería, ¿no? Turismo ya no, ya muchos años.
20 años ya en turismo, no, como que entra a aburrir. Redescubriendo Patagonia.